En Radioactiva TX somos pioneros en la radiodifusión verde, operando con energía solar 100% renovable, contribuyendo así con el bienestar del planeta. Radioactiva TX presenta Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo y la música de vanguardia. Entrevistas a músicos legendarios y figuras emergentes del subgénero del rock que lo arriesga todo en cada nota y acorde. El viaje cósmico sonoro comienza ahora. Progresión con Roberto Eslava. Hi, it's Oliver Wakeman here, and I would like to wish Progression a very, very happy anniversary, a very special milestone to reach. Congratulations. Standing alone in the open, visions come and go, one by one. And if your mind refuses to be open. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros aquí a Radioactiva TX para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es conprogre@gmail.com. En las redes sociales nos pueden encontrar en Progresión CDMX, nuestra fanpage en Facebook y a través de los espacios virtuales de Radioactiva TX y Conexión Dispersa. Transmitimos a todo el mundo a través de www.radioactiva.org. Este podcast estará disponible a través de las plataformas Spotify, Google Podcast, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo Saban, YouTube y a través del Spreaker de Progresión en Conexión Dispersa. Ya estamos listos para comenzar. Hoy tenemos un programa muy especial porque recordaremos una conversación con uno de los tecladistas icónicos del rock progresivo contemporáneo. Me refiero a Oliver Wakeman, que es hijo del legendario Rick Wakeman, tecladista de Yes, y a su vez Oliver también fue parte de esta icónica banda de rock progresivo y además ha sido parte de otras agrupaciones muy importantes como Strokes, Starcastle y muchas más. Miembro de una familia de músicos prominentes y virtuosos. Por supuesto está su padre Rick Wakeman y también su hermano Adam Wakeman, que ha sido parte de importantes agrupaciones como Black Sabbath y de la banda de Martin Barre de Jethro Tull. Sin más preámbulos, vamos a recordar esta charla con Oliver Wakeman, en la cual nos habló acerca de su trayectoria musical. Bienvenidas y bienvenidos a Progresión. Para iniciar esta conversación yo le preguntaba a Oliver en qué momento decidió convertirse en músico profesional. Escuchemos. It's probably a couple of points. When I was a little kid, I remember we had a grand piano in the lounge, and I was probably about 4, and I walked over to it, and I put my hands on it, and somehow I hit a chord, a perfect chord, and I thought, oh, I like this. This is easy, and then I tried to do it again. And it didn't. It sounded horrible. And then I thought, oh, I'm going to have to learn properly. So I went to lessons at a young age. And then I did the usual thing that teenage boys do is they get a bit bored and they pick up the guitar and then they go and play football and then they chase after girls and all that sort of stuff. And then, you know, I sort of kept doing music lessons and playing. But I really got into it to realize that there was the possibility of a career out of it. When I got to about 15, when I was at school and I was playing, I just found myself going to the piano room every day and playing, and I would spend more time there than in any of the lessons I was supposed to go to. And then I joined the band, and I would finish school, jump in the back of the band van, drive, play a show in a pub, 3 years younger than I should have been even going into a pub.
and then getting dropped home quite late, getting a few hours sleep, and then getting up and going back to school. And I sort of realised that it's what I liked doing. And as I've done more and more music, starting to, write, when I started to learn how to write and arranging, I just realised that I actually liked all the bits that the job involved. And so then it sort of, so there's 2 points really. As a kid, the initial, oh, this sounds nice, up to being a teenager and going, this is good fun. Probablemente fueron un par de puntos. Cuando yo era un niño pequeño, recuerdo que teníamos un piano de cola en la sala. Tenía cerca de 4 años y decidí probarlo. Puse mis manos sobre él. De alguna manera toqué un acorde perfecto, y pensé, oh, me gusta esto. Esto es fácil. Entonces traté de hacerlo otra vez, pero no pude. Sonó horrible. Entonces pensé, tendré que aprender de manera apropiada a tocar. Fui a tomar clases a una edad muy temprana. Entonces hice lo que usualmente hacen los adolescentes, que se aburren un poco, toman la guitarra, después juegan fútbol, persiguen a las chicas y todas esas cosas. Yo seguí tomando clases de música y tocando, pero realmente me di cuenta de que había la posibilidad de hacer de ello una carrera cuando tenía algo así como 15 años. Estaba en la escuela y tocaba. Simplemente todos los días iba a la sala a tocar el piano. Pasaba más tiempo ahí que en cualquiera de las clases a las que se supone que iba. Entonces me uní a una banda. ¿Sabes? Esa experiencia de después de clases, saltar a la parte trasera de la camioneta de la banda, conducir, hacer conciertos en un pub por varios años, siendo más joven de la edad en que se puede asistir a un pub, entrar a la atmósfera del rock y dormir pocas horas antes de regresar a la escuela. Entonces me di cuenta de que era lo que me gustaba hacer, y comencé a hacer más y más música. Aprendí a componer, a hacer arreglos. Me gustaban todos los aspectos involucrados en el trabajo musical. Son 2 puntos realmente. De niño, el momento inicial en el que dije, oh, esto suena agradable. Y después como adolescente, decir, esto es divertido. Esas son las palabras de Oliver Wakeman. Sabemos que Oliver viene de una familia de músicos, no solamente su padre Rick Wakeman toca el piano, también su hermano Adam y su abuelo tocaban el piano. Escuchemos cómo era la atmósfera en la casa de Oliver Wakeman cuando era niño. It's a strange one because my dad and my mum divorced when I was about 5. So from the age of about 5, 6 onwards, I don't really remember seeing Dad around a lot at all. Although because he then went to live in Switzerland, and then he sort of came back into the UK about 6 years later. So in my just before I hit teenage years, I kind of, started to spend more time with him. And so the early days were very much just me and my brother being kids, playing in a big garden and enjoying ourselves and thinking everything was, the childhood that we had that was quite unusual was pretty unusual, but to us was pretty normal because of course it's the only childhood you get. You only get the one. But maybe when I got to about 12, 13, we started to go, my dad was back in the UK and we'd start meeting up at the weekends, and then he had a couple more kids, and then that was all fine. And Dad and I don't really talk about music. We generally talk about cars. If we're having a conversation about anything, he'll say to me, oh, I've seen you've been busy. I saw what you're up to on Twitter. And I say, yeah, I saw you were doing some stuff too. And then it's sort of like, right, that's out of the way. And then he'll say, so what are you driving now? And I'll tell him, and I'll ask him, and then we just talk about classic cars for a while. And that's generally how it goes. But we do occasionally do the odd concert together. I played with him at the O2, which is some of your listeners might know is quite a big venue in the UK. And it, particularly in the news yesterday, it may have even appeared on your news that the roof got blown off it. So I played there with Dad, which was quite nice. And we've done a couple of shows with my brother and my sister and Dad where we all play together. But we don't do them very often, and they're generally a sort of pretty quickly put together affair. We've had lots of offers to go and tour it, but we've never sort of managed to pull that together really, which is a bit of a shame, but I'm sure at some point we'll come together again. But we're like most families. We get on. We have periods where we argue. We have periods where, you're spending more time with one brother than the other. But no different to any other family, just that we all play the piano instead of
all being able to do something else. Es extraño porque mi papá y mi mamá se divorciaron cuando tenía cerca de 5 años, 5 o 6. Así que realmente no recuerdo ver a mi papá alrededor de la casa, porque él se fue a vivir a Suiza y regresó al Reino Unido 6 años después. Así que en mis años de adolescencia pude pasar más tiempo con él. En los primeros días éramos yo y mi hermano jugando en el jardín y disfrutando. La niñez que teníamos era algo inusual, muy inusual, pero para nosotros era normal, porque por supuesto es la niñez que te toca, la única. Tal vez cuando tenía 12 o 13 años, mi papá había regresado del Reino Unido, comenzamos a encontrarnos con él. Él tenía 2 hijos más, todo estaba bien. Yo y mi papá realmente no hablamos de música, generalmente hablamos de autos. Antes de tener conversaciones sobre cualquier cosa, él generalmente me dice: he visto que has estado ocupado, lo he revisado en Twitter. Y yo le digo: yo también he visto que tienes varias cosas. Así es con él. Entonces él me pregunta: ¿qué carro conduces ahora? Y hablamos un poco sobre autos clásicos por un rato. Así funciona con él generalmente. Ocasionalmente hacemos un concierto de beneficencia juntos. Tocamos en el O2 Arena, que algunos de tus radioescuchas saben que es uno de los lugares más grandes de Inglaterra. Particularmente habrán escuchado hablar de él en las noticias de ayer, porque por la tormenta Eunice voló el techo de este lugar. Ahí tocamos con papá, lo que es muy agradable. Hicimos un par de shows con mi hermano y mi hermana tocando juntos con mi papá, pero no lo hacemos muy seguido. Generalmente lo preparamos juntos muy rápido. Tenemos muchas ofertas para salir de gira, pero nunca hemos podido organizarlo. Es una lástima. Pero estoy seguro que en algún momento nos volveremos a juntar. ¿Sabes? Somos como la mayoría de las familias. Nos juntamos, tenemos periodos en los que discutimos, hay periodos en los que pasas más tiempo con un hermano que con otro. Creo que lo que sí es diferente a otras familias es que todos nosotros tocamos el piano en lugar de hacer otra cosa. Esas son las palabras de Oliver Wakeman. Vamos a iniciar con la música esta noche dedicada a uno de los grandes tecladistas del rock progresivo, Oliver Wakeman. Vamos a escuchar algo de su material solista. Del disco Mother's Ruin del año de 2005, escucharemos el tema Wall of Water. Y con esto continuamos, estamos en progresión. Hi, this is John Lodge of the Mersey Blues, and you're listening to Progression. When he stares at you, you know you're going
before, and he made it the hard way. Pay the front line, take the hard. Place your bets, ladies and gentlemen. Entre en nuestra página oficial www.radioactivatx.org y disfruta de todos los programas de nuestra barra en formato de podcast. Escúchanos cuando quieras, donde tú quieras. Y no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos que hacemos para ti. Radioactiva TX. Hi, this is Steve Hackett and you're listening to Progression. Escuchamos el tema Wall of Water del disco Mother's Ruin del año de 2005 con Oliver Wakeman, este material solista en el cual se hace acompañar de Moon Kinnert en la voz, David Mark Pierce en la guitarra, Tim Buchanan en el bajo y Dave Wagstaff en la batería. Vamos a continuar con esta conversación con Oliver Wakeman y regresamos, estamos en Progresión. Yo le preguntaba a Oliver cómo era la escena musical en el Reino Unido en el momento en que inicia con su carrera musical. Escuchemos. When I first started playing really like that, it was probably about 1987, 88 was really when I first started. I think my first sort of venture into doing the odd first show. And I lived in a little down in the southwest of England, which is near the coast. Well, England is pretty much all coast, but right close to the coast down on the bottom tip. And there was quite a good music scene down there because, of course, we had lots of holiday makers come down to that area. So we always had plenty of places to play. There were plenty of pubs to play. And I joined lots of different bands. I played with loads of different ones. And then Obsession got in touch with me because they wanted to do shows where it was nothing but original music. And being 16, 17, that was great because I played with house bands and pub bands doing blues nights and stuff. But going out and doing something original sounded like, really interesting. And everybody in the band was 10 years older than me. Every band I've been in, I think everyone's been about 10, 15 years older than me. It just seems to be what happens. But we started playing and rehearsing, and it was really good fun. And then I remember, we did the first show, and I must have been 16, 17. It was, and I remember the pub, and I borrowed a keyboard off a friend of mine. I had a keyboard of my own, and then I had an old keyboard that was slightly out of tune because the tuning button on the back had broken. So the keyboard was slightly out of tune, so I could only play it in bits where it was only me and the singer because it was not quite in tune, not enough to be noticeable when it was the two of us, but once the whole band was there, it would sound out of tune. So I had these 3 keyboards, but I couldn't afford a keyboard stand. So I took my mum's ironing board from the cupboard and I put the keyboards on the ironing boards. And I remember that. And then we just started playing more and more and more. And we started doing all sort of things bands started to do. We started to talk about writing. I started talking about writing stuff for the band because the singer wrote most of the music. And I thought, actually, I quite like the idea of doing some writing. So I started to write. And then that band sort of merged into another band. I think I ended up moving on. And I joined lots of different bands. And then I ended up with a rock blues band called Smokestack for many years. And we played everywhere. We played 2 or 3 times a night, all over the place. Weddings, pub gigs, theatres, anywhere we could play. And that was where I really think I really learnt my chops because I played with a very good guitarist. And he was the band leader, and he would always give me lots of solos in the evening, and we would do sets that were like 5 hours long. And I got to play, and I really learned most of my initial performance stuff from those days, in that band, because of course when you're playing rock blues stuff, you've got sections that go round and you can really improvise and really start learning stuff. So that was great fun, and I remember those days. And then so there's plenty of places to play back then. And then my wife now, when I first met her, she said to me,
you've written all this music, you're writing, by this time I was writing my own albums and putting stuff out. And she said to me, you've written lots of music of your own. I said, yeah. She said, why are you still playing with a blues band? Why don't you go out and put your own band together and start playing other places? So I did. So I put a band together and we started to perform around the country. And so the music scene, it wasn't a music scene like you sort of imagine the 60s, sort of hip and everything going on, but it was in where we lived, it was a very vibrant scene. And it was a great training ground for a young musician. I thoroughly enjoyed it. I had a great time. Cuando comencé a tocar probablemente fue en 1987 o 88. Fue realmente cuando comencé. Creo que fue mi primera aventura, mi primer concierto. Vivía en la parte más baja del suroeste de Inglaterra, que es cerca de la costa. Casi toda Inglaterra es costa, pero vivía muy cerca de la playa, en la punta inferior del país. Había una muy buena escena musical ahí porque había muchas personas que iban de vacaciones a esa área, así que siempre había muchos lugares donde tocar, muchos pubs donde tocar. Yo me unía a muchas bandas diferentes, toqué en muchas. Entonces los integrantes de la banda Obsession se pusieron en contacto conmigo, porque querían hacer conciertos con música original. Para mí, teniendo 16 o 17 años, eso era grandioso, porque había estado en bandas de casa, bandas de bar, haciendo noches de blues y esas cosas. Pero hacer algo original sonaba realmente interesante. Todos en esa banda eran 10 años mayores que yo. Creo que en todas las bandas en las que había estado los músicos eran 10 o 15 años mayores que yo. Era lo que pasaba. Empezamos a tocar y ensayar. Era muy divertido. Recuerdo que hicimos nuestro primer concierto. He de haber tenido 16 o 17 años. Recuerdo ese pub. Y le pedí prestado el teclado a un amigo mío. Yo tenía un teclado propio. Y también un teclado viejo que estaba ligeramente desafinado, porque la barra de afinación que tenía en la parte trasera estaba rota, así que el teclado estaba ligeramente desafinado, y solo podía utilizarlo en partes donde solo tocaba yo con el cantante, porque él no cantaba tan afinado, no lo suficiente para que se notara cuando estábamos solo nosotros dos en el escenario, porque una vez que tocaba toda la banda junta, sonaba todo desafinado. Tenía 3 teclados, pero no tenía triles para ellos, así que tomé prestadas tablas de planchar que mi mamá tenía en el armario. Entonces puse los teclados sobre las tablas de planchar. Y recuerdo que comenzamos a tocar cada vez más y más. En la banda se comenzó a hablar de la necesidad de escribir más material. Entonces yo comencé a componer canciones para la banda, porque el cantante escribía casi todo el material. Entonces pensé, de hecho me gusta la idea de componer. Así que comencé a hacerlo cada vez más. Esa banda terminó convirtiéndose en otro proyecto. Yo finalmente me salí y me uní a muchas bandas diferentes. Terminé en un grupo de rock y blues llamado Smokestack, en el que estuve muchos años. Tocamos en todos lados. Tocábamos 2 o 3 veces en una noche, en cualquier lado, en bodas, tocábamos en pubs, en teatros, donde sea que pudiéramos tocar. Ahí realmente amé mi trabajo, porque tocaba con un buen guitarrista. Él era el líder de la banda, y siempre me permitía hacer muchos solos en cada noche. Hacíamos sets de 5 horas y realmente aprendí los rudimentos de mi interpretación. En aquellos días, en esa banda, porque al tocar rock y blues tienes secciones donde realmente puedes improvisar y aprender muchas cosas. Eso fue muy divertido. Tengo muy presentes esos días. Había muchos lugares donde tocar en aquel entonces. Cuando conocí a mi esposa, ella me dijo: «Tienes toda esta música que has compuesto». Yo ya comenzaba a componer mis propios discos. Y me dijo: «¿Tienes mucha música propia?». Yo le contesté que sí. Y ella me preguntó: «¿Por qué sigues tocando con una banda de blues? ¿Por qué no formas tu propia banda y comienzas a tocar en otros lugares?». Y eso hice. Formé mi propia banda y empezamos a tocar por todo el país. La escena musical de aquellos días no es como podrías imaginar la escena de los 60. No era como eso. Pero donde vivíamos había una escena vibrante y era un campo de entrenamiento grandioso para un músico joven. Realmente lo disfruté y la pasé en grande. Esas son las palabras de Oliver Wakeman. Hablando acerca de Rick Wakeman, su padre, yo le preguntaba a Oliver si tiene de él algún consejo importante que le haya dado como tecladista a lo largo de su carrera. Escuchemos. Yeah, we've never actually sat and played. He's never given me a lesson. He's never sat down and said, this is how you do things. He's never done that. The one thing he has always said to me, which I've always thought was a really good piece of advice,
is, well, there's a piece of advice that his dad gave to him, which he then passed on to me. And then there's another piece of advice that he gave me. His bit of advice was, music is a lifelong apprenticeship. You never know everything. You never learn everything. So don't ever think you know it all, because there's always something to learn. And the other thing that his dad used to say to him was, play with anybody and anywhere, anytime you can when you're learning, because you will learn so much from other musicians. And I did that as a kid. I would put myself in situations that were maybe uncomfortable. You know, you're putting yourself in front of people when you're not quite ready to play the song, or you don't really know the song. And I had to learn how a song was going to change by looking at where the guitarist's fingers were going on the fretboard, or where the bass player went. So you'd sort of just be playing around and you'd watch the bass player and you'd go, oh, okay, he's got A, oh, he's down to an F sharp there, oh, he's at D, okay, and you'd remember it, and then next time round you'd start to follow. And you got used to learning how to watch what was happening around you with the other musicians. And so that advice always stayed with me, and I think it's a really good piece of advice. You know, play with people when you can, when you're learning, because you'll either learn from them or you'll learn together. And I say it to my son. My son's learning to play the piano, and he keeps saying to me, oh, I need to do this, I want to do this on YouTube, and I want to do that. And I said, the best thing you can do is get in a room with a couple of other musicians, go and find a guitarist or a bass player and a drummer, and just play. Pick a song, pull it to pieces, work out what the chords are, and play, and work out your own version of it, and have fun. Don't look for putting it on YouTube and seeing how many likes you get because you played something on your phone camera. Sit in a room and just play for yourselves and enjoy it. And I think that's, you know, really good advice. Sí, él nunca me dio una clase. Nunca me dijo, así es como se hace. Nunca hizo eso. Lo que siempre me decía, algo que siempre he pensado que es un consejo realmente bueno, y por cierto es un consejo que su padre le dio a él y él me transmitió a mí también. Y de hecho hay dos consejos que él me dio. El primero es que la música es un aprendizaje de toda la vida. Nunca lo sabes todo, nunca lo aprendes todo. Así que nunca pienses que lo sabes todo, porque siempre hay algo que aprender. Y el otro consejo que mi abuelo le solía dar a mi padre es: toca con cualquiera, donde sea, en cualquier momento que puedas cuando estás aprendiendo, porque aprenderás mucho de otros músicos. Yo hice eso desde niño. Me coloqué en situaciones que eran tal vez incómodas. Te presentas con gente cuando no estás listo para tocar una canción o cuando no sabes realmente cómo tocarla. Tuve que aprender a escuchar los cambios de una canción observando la colocación de los dedos del guitarrista en el brazo, u observando a dónde iba el bajista. Simplemente tocas observando, y entonces piensas, ok, está en mi, ahora cambió a re, y lo recuerdas. Y en la siguiente vuelta de la canción empiezas a seguirlo. Aprendes a observar lo que está pasando alrededor de ti con otros músicos. Ese consejo siempre se quedó conmigo, y creo que es un muy buen consejo. Toca con gente diferente cuando puedas, cuando estás aprendiendo, porque aprenderás de ellos o aprenderán todos juntos. Yo también le doy este consejo a mi hijo. Él está aprendiendo a tocar el piano y siempre me dice, tengo que aprender esto para subirlo a YouTube. Quiero hacer esto o aquello. Y yo le digo, lo mejor que puedes hacer es meterte a un cuarto con un par de músicos, ve y encuentra un guitarrista, un bajista o un baterista y simplemente toca. Elige una canción, saca cada fragmento, trabaja en encontrar cuáles son los acordes y toca. Trabaja tu propia versión y diviértete. No busques subirla a YouTube y ver cuántos likes vas a tener porque tocas algo en la cámara de tu teléfono. Enciérrate en un cuarto, toca para ti mismo y disfrútalo. Creo que ese es un consejo realmente bueno. Esas son las palabras de Oliver Wakeman. Vamos a escuchar algo más de música en esta noche dedicada a uno de los grandes tecladistas del rock progresivo. Escucharemos del disco de Three Ages of Magic del año de 2001, un disco que cuenta con la colaboración de Steve Howe de Yes, Flight of the Condor, y con esto continuamos, estamos en Progresión. See it in your eyes that you're almost sold. Sign here, I wanna see your name.
Hi, this is Steve Rodriguez William. You're listening to Progression. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM
y en Twitter como Radioactiva TX. Y sé parte de la alternativa. Hello, this is Annie Hasbun from Renaissance. Progression. Escuchamos el tema Flight of the Condor del disco de Three Ages of Magic del año de 2001, una colaboración entre Oliver Wakeman y Steve Howe, que también cuenta con la participación de Tony Dixon en los vientos, Joe Greenland en el violín, Tim Buchanan en el bajo y Dave Wagstaff en la batería. Vamos a seguir escuchando las palabras de Oliver Wakeman y regresamos, estamos en progresión. Hablando acerca de su primer material como solista, yo le preguntaba a Oliver Wakeman cómo fue el proceso creativo de su disco Heavenside. That was an album. I'd been writing some music. Where I lived in Devon, which is, like I said, was in the southwest of England, there's a little island off the coast called Lundy Island, and it's very small, literally 2 miles long by a mile wide, like a tiny little place. And where I lived, they used to do day trips over to the island. And I went on a couple of trips over to this island. There was no cars there, no roads, a pub, a church, and a few houses, and that was it. And I went a couple of lighthouses as well. And I remember walking around this island and thinking, this is so beautiful, such a pretty place. It was so calm. And I started sort of humming some melodies to myself. And then I came back. And every time I came back from one of these trips, I'd sit at the piano and write a few pieces and record some ideas. And then I sort of realized that actually I'd sort of created an album of music about my memories of going to this island. And that's where it came from. So I got in touch with the people that ran the island and said, look, I'd really like to do an album of music based on the island. And they agreed to work with me on it, which is, so we got all the images from them to work with, and you know we would sell the CD in the shop, and they played the music on the boat that went over to the island. So it was a really nice time to write music, and it was a really nice subject matter, and there was lots of great historical stories. You know we're a Wakeman, so Wakeman's like history, and there's lots of nice historical stories to go with that. So yeah, it was great to sit and write that. I loved it. It was very nice. I listened to it again the other day for the first time in 20 years and sort of thought, oh, I really enjoyed that. It's really nice. Suddenly forget that it's like 25 years old now. Ese fue un buen disco. Había estado escribiendo algo de música. Durante el tiempo que viví en Devon, como te había dicho, este lugar que está al suroeste de Inglaterra, hay una pequeña isla en la costa, llamada la isla Lundy. Es muy pequeña, literalmente con 2 millas de largo y 1 milla de ancho. Es un lugar muy pequeño. Cuando yo vivía por ahí solía hacer viajes de un día a lo largo de la isla. En algunos de esos viajes a lo largo de la isla me di cuenta de que no hay autos ni carreteras. Solo había un pub, una iglesia, unas pocas casas, y eso es todo. Ah, y un par de faros también. Recuerdo caminar por esta isla y pensar, esto es tan hermoso, qué lugar tan lindo. Hay mucha calma. Y comencé a tararearme melodías a mí mismo en el camino de regreso. Cada vez que iba a uno de estos viajes, me sentaba en el piano y escribía algunas piezas, y grababa algunas de estas ideas. Entonces me di cuenta, de alguna forma, que de hecho había creado un álbum de música sobre mis recuerdos de ir a esa isla. Y de ahí salió todo. Así que me puse en contacto con la gente que manejaba esa isla y les dije, miren, realmente me gustaría hacer un disco de música basado en esta isla. Ellos estuvieron de acuerdo en ayudarme a recolectar todas las imágenes de la isla para trabajarlas. Y sabes, también me ayudaron a vender el disco en su tienda y poner la música del disco en el bote de camino a la isla. Sí que fue un tiempo realmente agradable para escribir música. Y fue un tema maravilloso. Había muchas anécdotas históricas geniales. Soy un Wakeman y a los Wakeman les gusta la historia. Hay muchas anécdotas históricas con las cuales trabajar. Así que fue realmente genial sentarme a escribir sobre esto. Me encantó. Fue muy agradable.
El otro día me senté a escuchar nuevamente este disco por primera vez en 12 años y pensé, realmente disfruté este proceso. Fue muy agradable. Y me olvidé de que el disco tiene 25 años. Esas son las palabras de Oliver Wakeman. Vamos a finalizar la primera parte de esta entrevista exclusiva con uno de los grandes tecladistas del rock progresivo, escuchando precisamente algo de este disco, Heaven's Isle, del año de 1997. Los temas son Flight of the Seabirds y después Heaven's Isle, aquí en Progresión. Agradecemos por supuesto a Oliver Wakeman por su tiempo en esta entrevista exclusiva y también a Billy James de Glass Onion por el contacto con este gran músico británico. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción de esta nave interestelar. Mi nombre es Roberto Eslava. Los dejamos con Oliver Wakeman. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progression.
Hi, this is Mark Kelly from Marillion. See you soon. Progression. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.